Don Jorge Rodríguez, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Cuando uno lee en el artículo 89 cuál es el mandato de esta comisión, se pregunta por qué este Parlamento pasa discutiendo un informe que de por sí ya ha sido evaluado por la Contraloría General de la República. Cuando esta comisión, señor presidente, fue creada, se hizo con el propósito de que la misma pudiera sancionar a aquellos ministros o aquellos funcionarios que no cumplían con el mandato que se les daba o cuya administración no era del todo acertada. Es un mandato que también esta Asamblea le dio a la Contraloría General de la República, que como lo saben ustedes, la Contraloría está adscrita a esta Asamblea Legislativa. ¿Quién le da el mandato a la Contraloría? Que fiscalice. Yo lo que me he preguntado, ¿qué han hecho los diputados? Porque la Contraloría fiscaliza, pero ¿quién fiscaliza a la Contraloría General de la República? ¿Quién sabe si las decisiones que se toman en la Contraloría son las más acertadas? ¿Cuándo se ha traído una empresa internacional para que haga un estudio de la Contraloría General de la República? Y no estoy dudando de ella. Simple y llanamente es que no ha sido evaluada, porque ¿por quién va a ser evaluada? Y nosotros venimos aquí a discutir un informe que de por sí ya hizo la Contraloría para ver cómo fueron utilizados los recursos públicos y también si se cumplió con los propósitos que estos o que cada uno de ellos se había propuesto. El informe pasado, si ustedes recuerdan, la Contraloría General de la República solicitó que no se aprobara el informe. La Comisión de Control y Gasto Público hizo caso a la Contraloría General de la República y no se aprobó el informe. ¿Y qué pasó? Yo quiero que alguno de ustedes me conteste qué pasó. Le doy una interrupción para que me diga qué pasó. ¿Qué ocurrió en el momento en que no se aprobó el informe? ¿A quién o en quién se sentaron las responsabilidades? Entonces, ¿cuál es el oficio de esta comisión? Que dicho sea de paso, la Comisión de Control y Gasto Público se ha convertido en una comisión investigadora que no es el propósito. No debe ser el propósito, ni va a ser el propósito de la Comisión de Control y Gasto Público de convertirse en una comisión de oficio, oficiosamente en una comisión investigadora. Las comisiones investigadoras tienen que ser comisiones especiales, salvo un mandato especial de este pleno que le diga a una comisión que se ocupe de un caso o de otro, como fue el caso de nosotros en lo del Hospital México, que dicho sea de paso salieron 2 informes en la comisión porque diferimos en algunas cosas, pero después veremos cuáles son las grandes coincidencias. Estas comisiones, señor presidente, señoras y señores diputados, si los jefes de fracción junto con todos nosotros, o si las fracciones, si los 57 diputados nos pusiéramos de acuerdo, evitaríamos esta discusión estéril, porque esta agua ya pasó hace rato debajo de ese puente. Es agua que ya nosotros no podemos bañarnos en ese mismo río. Entonces venimos a discutir algo que ya fue de por sí visto, recomendado, pero nosotros queremos seguirnos luciendo porque somos excelentes para criticar y porque creemos que tenemos la solución a todo. En este momento que se conoce el presupuesto, todo el mundo es economista, todo el mundo es gobernante, todo el mundo considera lo que se debe hacer en el gobierno, pero una cosa es verla venir y otra conversar con ella. Porque déjenme decirles que si nosotros no hacemos algo por esta Costa Rica sin pensar cuál es la bandera del señor presidente,
esta Costa Rica se nos va a escapar. Entonces no nos va a pasar lo que le pasó a Grecia, que todo el mundo lo menciona como si Grecia estuviera a la vuelta de la esquina. Lo que le ocurrió a Grecia le fuese a ocurrir a Costa Rica. No, eso no es cierto. Estamos a 1000 años luz para que ocurra. La economía es totalmente diferente. Pero si nosotros no hacemos algo, los partidos de todos los colores políticos vamos a perder algo mucho más importante, que es la democracia de este país. Todos los y las diputadas nos quejamos de que no hay obras de infraestructura, de que los caminos están destruidos, de que las carreteras, de que las edificaciones, de que la electricidad, bueno, que del agua potable. Pero yo me pregunto, señor presidente, señoras y señores diputados, ¿cómo uno va en este momento a solventar necesidades si no tiene lo que mueve este mundo, que es dinero? Nosotros nombramos a un presidente, no nombramos a un mago. No le dimos un báculo ahí para que sacara agua, o para que lo que tocase, o el rey Midas, que lo que tocase se volviese oro. Vivimos en un país pobre, y como pobres tenemos que acostumbrarnos a vivir como pobres o a pagar impuestos. Y si no pagamos impuestos, señores, este país va a caer en la depresión económica que cayó en el 78-82. Y todos los gobiernos en este momento que no se les ha aprobado un plan fiscal han colapsado. Por ejemplo, un organismo internacional condena a Costa Rica, pero los economistas, y ahí le pregunto a Otón Solís si está por acá, nunca le dijeron a este país que el gran escudo fiscal que tenían era el proyecto que había aquí, justamente el proyecto para que se aprobara un plan fiscal. Entonces, por eso está como la FIT, de que hay una ley aquí, entonces no condenan a Costa Rica. Entonces los organismos internacionales no condenan a Costa Rica porque estaba en ciernes justamente un plan fiscal que podía ser aprobado. Quiere decir entonces que cuando nosotros venimos acá a culpar a los unos y a los otros, lo que debemos de procurar es de ver cómo hacer más justicia para que los pobres en verdad paguen como pobres y los ricos como ricos, y tener un Estado más eficiente para la recaudación. Si todas las leyes a las que se hace referencia se cumplieran en Costa Rica y no hubiese tanta evasión, Costa Rica no necesitaría crear más impuestos, necesita ser más efectiva en el cobro. Pero ante esa situación, y siendo que la casa está quebrada, necesitamos una banca, algo de donde tomar para hacer obra. Y entonces no tenemos los recursos para hacerla. Y ahí es donde vendrán impuestos, tendrán que conocer nosotros lo del IVA y otros más. Y si no los aprobamos, no le estamos haciendo un daño al presidente en ejercicio, le estamos haciendo un daño a Costa Rica. Nosotros vamos a tener que aprender a vivir con lo que tenemos. Costa Rica le pasa lo que nos está pasando a los pobres, que nos ganamos 100 colones y gastamos 170 diarios. Entonces imagínense cómo puede ir creciendo la deuda. Yo recuerdo cuando nosotros, siendo yo asistente del presidente, se iba a negociar la deuda a nivel latinoamericano. Claro que no quisieron, querían que fueran por separado, porque en el momento en que nos uniéramos, las cosas iban a ser diferentes. Esa década, don Otón, que se llama la década perdida de la economía de Rodrigo Carazo, ustedes deben de saber que nunca fue responsabilidad de este presidente lo que aquí estaba ocurriendo. O se rompieron relaciones con el Fondo Monetario Internacional, o nosotros dejábamos de comer
porque ya las ayudas del PL 480, las limosnas que nos daban, ya eso estaba haciendo historia, porque eso se lo dan a los países subdesarrollados, a las colonias, y nosotros no hemos dejado de ser una colonia. Quiere decir entonces, señor presidente, para ir aterrizando la idea, que esto que hacemos es nada más para gastar tiempo, nada más, porque esto fue un acto ya consumado. No podemos nosotros reversar, no tenemos la máquina del tiempo para volver al pasado. Y no es cierto que el costarricense aprende a los errores cometidos en el pasado. Los errores se siguen cometiendo y Costa Rica se va hundiendo cada día más. Señoras y señores diputados, o hacemos algo, nos damos la mano, nos convertimos en un ladrillo para construir este gran puente de la esperanza, o simple y llanamente no vamos a tener salida. Y entonces sí, aquí ya don Otón no podría hablar de economía, don Otón, porque ¿de qué economía va a hablar? Porque no tenemos ya de qué hablar. Yo hoy se lo decía a la ministra: mire, señora ministra, usted quiere, si nosotros queremos camarones, jumbo todos los días y caviar, hay que aportar el dinero a casa. Yo quiero tener un avión, pero lo más que puedo tener es un auto. Y eso es lo que le pasa a los costarricenses, que piden más de lo que están dando. O aportamos o ayudamos, porque esto no es de banderas, es de costarricenses. Nos unimos todos los partidos, o este país, vuelvo a reiterar, señor presidente, se hunde como el Titanic. Muchas gracias.